Hola a todos. Hablemos sobre las garantías de seguridad y las configuraciones de alianzas por un momento, porque hay una gran cantidad de malentendidos sobre qué son, cómo funcionan y qué es y qué no es posible en lo que respecta a los acuerdos de seguridad. De hecho, y esto puede sonar un poco contraintuitivo, pero ya saben, toda mi área de investigación, la neutralidad y los estados neutrales, es una parte de lo que se puede llamar estructuras de garantía de seguridad. Todos los que ven este canal de vez en cuando saben que la negativa de Occidente a aceptar una Ucrania neutral que esté económicamente integrada, tanto en Rusia como en la ULSME, está en el corazón de la guerra actual en Europa. No es sorprendente que los europeos también hayan centrado todo su pensamiento militar sobre el conflicto en las garantías de seguridad para Ucrania. Escuchas eso una y otra vez. ¿Qué pasa con las garantías de seguridad? ¿Qué pasa con las garantías de seguridad? Te mostraré por qué esta discusión europea, por un lado, es increíblemente estúpida, y por otro lado, para colmo de males, también se lleva a cabo de una de las maneras más tontas imaginables. Gran parte de ella enraizada en la simple ignorancia sobre cómo funcionan los acuerdos de seguridad. Como de costumbre, ya sabes, el problema se reduce a que las personas son incapaces de razonar fuera de los límites de las opciones binarias. Pero los acuerdos de seguridad no son en absoluto binarios. Así que comencemos con un vistazo a un mapa y una breve apreciación de lo tonto que es centrarse en las garantías de seguridad en primer lugar. Así que este es un mapa de la OTAN, ¿verdad? Tal como está hoy, con Suecia y Finlandia integradas en ella. Y esos son los 27 países, más o menos, que están cubiertos por lo que la mayoría de los analistas llaman una garantía de seguridad, ¿verdad? Pero ya hablé de esto en un video la última vez, que la garantía de seguridad, el famoso artículo 5 de la OTAN, ni siquiera es una garantía de seguridad fuerte. Si lees este artículo, dice claramente que cuando un Estado miembro es atacado, los miembros considerarán esto como un ataque contra todos ellos. Y si eso sucede, entonces individualmente y en concierto con otras partes, se pueden tomar acciones que cada país miembro considere necesarias. Acciones que considere necesarias, incluyendo, pero no exclusivamente, el uso de la fuerza armada. Cada Estado miembro, una vez que otro Estado miembro es atacado bajo el Tratado de la OTAN, todavía es libre de decidir si va a usar la fuerza militar por sí mismo o no. Esto es solo para enfatizar que incluso si eres un país miembro de la OTAN y eres atacado, todos los demás países dentro del tratado aún pueden decir: te enviaremos armas, intentaremos apoyarte tanto como podamos, pero no iremos a la guerra por ti. Eso sigue siendo aceptable bajo el tratado de la OTAN. Así que si piensas en el artículo 5 como una garantía de seguridad absoluta, lamento decirte que no lo es. Por supuesto, el costo político para los miembros que no acudan en ayuda militar de uno de los otros miembros sería enorme, y se espera que los miembros vayan a la guerra. Pero el tratado en realidad no requiere que los estados lo hagan. Es una opción, no una obligación, ¿verdad? Y si miramos por un segundo el mapa del mundo, también nos damos cuenta de que el territorio de la OTAN ni siquiera es tan grande, ¿verdad? Y cuando observamos otros lugares en el mundo que tienen tratados de seguridad o garantías de seguridad, de la manera en que los europeos actualmente piensan que lo único posible para Ucrania es tener garantías de seguridad, solo hay unos pocos otros lugares que están cubiertos con garantías de seguridad firmes. Japón es uno. Japón tiene un tratado de seguridad con Estados Unidos, que requiere que Estados Unidos extienda su aparato militar a Japón, a cambio de que Japón proporcione bases militares. Ese es el tratado vigente actualmente, el Tratado de Seguridad de 1960 que tienen, y Estados Unidos tiene un compromiso firme de defender las islas japonesas. Tenemos otro acuerdo de seguridad firme entre China y Corea del Norte. Tienen un acuerdo de seguridad aún vigente desde la década de 1950,
que dice que un ataque contra uno es un ataque contra el otro, y deben ayudarse mutuamente si eso sucede. Pero aparte de eso, grandes partes del mundo no están cubiertas por ningún tipo de acuerdos de seguridad. Y aquí es donde toda la discusión sobre cuáles son los arreglos de seguridad para Ucrania es increíblemente tonta. Alguien explíqueme cómo es que Mongolia está segura sin garantías de seguridad. Mongolia está entre China y Rusia, y ninguno de ellos ha atacado a Mongolia desde su independencia, disculpen, después de 1945, ya saben, después de que el arreglo actual entró en vigor. Mongolia declaró su independencia alrededor de 1911, y esto tuvo sus altibajos. Pero Mongolia nunca tuvo acuerdos de seguridad estrictos con nadie más. Nunca tuvo garantías de seguridad, y Mongolia no fue atacada. Actualmente, Mongolia no está siendo atacada. Kazajistán. Rusia no invade Kazajistán. Rusia no está invadiendo Uzbekistán. Rusia no está invadiendo Turkmenistán. Rusia no está invadiendo a nadie, y nadie está preocupado. Turkmenistán no está preocupado por ser invadido por Rusia. Turkmenistán declaró oficialmente su neutralidad, y su neutralidad está funcionando maravillosamente para Turkmenistán. ¿Cómo es que los europeos siguen pensando que lo único que puede mantener a Ucrania segura son las garantías de seguridad estrictas cuando tenemos tantos ejemplos? Mira todos los estados africanos que no están en ningún tipo de acuerdo de seguridad. Mira todos los estados sudamericanos que no están en acuerdos de seguridad. ¿Cómo es que tantos lugares en la Tierra no tienen garantías de seguridad estrictas y están seguros, mientras que el único lugar en la Tierra que actualmente está en guerra lo está porque las potencias europeas querían imponer la idea de la membresía en la OTAN, de tener una garantía de seguridad a Rusia, y por eso ahora tienes una guerra entera en marcha? Así que la forma más segura de existir en las relaciones internacionales es si no tienes enemigos. Si no tienes enemigos y nadie quiere atacarte, estás seguro y no serás atacado. Entonces, la pregunta no es qué tipo de garantías de seguridad o quién puede prometerte seguridad. La pregunta es cómo te aseguras de que nadie quiera atacarte. En las relaciones internacionales, a menudo se habla de disuasión, ¿verdad? Quieres disuadir a otros de atacarte. Bueno, la alternativa es tener buenas amistades, ¿verdad? No necesitas disuasión si estás rodeado solo de países que quieren hacer negocios contigo, tal como Mongolia está haciendo negocios tanto con Rusia como con China, tal como Kazajistán está haciendo negocios con Rusia y China, tal como la mayoría del mundo está haciendo negocios con todos. Los únicos que se obsesionan y piensan que lo único que mantiene a otros estados alejados de tu cuello son las alianzas de seguridad dura son los euroamericanos. ¿Por qué México es seguro sin acuerdos de seguridad? Bueno, porque México se asegura de que no represente una amenaza para los Estados Unidos, ¿verdad? Y este es el núcleo de la estupidez del discurso actual. Cuando deberías centrarte en cómo crear las condiciones para relaciones amistosas, te concentras obstinadamente en esta idea de acuerdos de seguridad. Y este es el punto en el que realmente necesito hablar contigo sobre los diferentes niveles de formación de alianzas que tenemos. Porque este es un problema antiguo, ¿verdad? O un tema antiguo. Y tenemos al menos 4 formas diferentes en las que se pueden formar alianzas. Y tenemos ejemplos históricos para ellas. La primera y más agresiva forma de una alianza es una alianza ofensiva, cuando los estados hacen tratados entre sí para atacar a otro. Entonces, la promesa sería ir y atacar a un tercer estado. Un ejemplo de eso sería el anexo secreto al Pacto de No Agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi en 1939, para atacar conjuntamente a Polonia y básicamente dividir Polonia entre los dos. Este es un pacto, un acuerdo, para desmantelar un tercer estado, una alianza ofensiva. Luego hay alianzas defensivas, de las cuales actualmente la OTAN es el ejemplo más obvio.
Un ataque contra uno es un ataque contra todos y se defiende juntos. Aunque, como acabo de mostrarte, el propio Tratado de la OTAN deja abierto si esta defensa conjunta ocurre militarmente o con otros medios. Hemos tenido otros tratados en la historia mundial. Más importante aún, hemos tenido el Pacto de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, por supuesto, fue la precursora de las actuales Naciones Unidas. La sociedad se formó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. La sociedad tenía una cláusula de seguridad fuerte, creo que era el artículo 16, que decía que si un Estado es atacado, entonces los otros miembros deben usar la fuerza militar para repeler el ataque contra el miembro. Entonces, esa era una versión más fuerte. De hecho, la Sociedad de Naciones, el artículo 16, comparado con el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Luego, el siguiente nivel, un paso abajo, son los acuerdos de no asistencia pasiva. Esto también ha sido llamado en la historia un pacto de neutralidad. La promesa aquí es que si creas un acuerdo de no asistencia pasiva, prometes que tú, como una de las partes de este acuerdo, no te unirás a la lucha contra la otra parte. Así que en este momento básicamente en Oriente del Norte, y Rusia y China e Irán han concluido. También es que se Japón y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. It's also what was concluded between Japan and the Soviet Union in the Second World War. It's the promise that you won't. Es la promesa de que no te unirás a otra alianza o a otro estado y atacarás conjuntamente a la otra parte. Ahora, esto es diferente de la última etapa, el último tipo de formación de alianzas que tienes, que es un pacto de no asistencia activa, también a veces referido como un pacto de no agresión, en el cual realmente prometes que no ayudarás a otros estados en un ataque contra ellos. Ahora, la diferencia entre estos dos es que en un pacto de neutralidad, solo puedes no unirte en una lucha contra la otra parte, pero aún podrías enviar armas y suministros a otra parte, a un tercer estado, luchando contra tu socio contractual. En un pacto de no agresión, un pacto de no asistencia activa, prometes que tampoco harás eso. No enviarás ningún tipo de suministros a un tercer estado que todavía esté luchando contra el otro socio. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos una situación así. Japón quería un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Quería la promesa de la Unión Soviética de que no apoyaría a un tercer estado en su contra. Pero la Unión Soviética no estaba dispuesta a hacer eso, porque querían ayudar a los chinos, a Chiang Kai-shek, a luchar contra los japoneses. Así que querían seguir enviando armas a Chiang Kai-shek. Por lo tanto, dijeron, ¿cómo? No. No te estamos dando un pacto de neutralidad. Lo siento, no te estamos dando un pacto de agresión. Solo te estamos dando un pacto de neutralidad. Así que esos son los ejemplos históricos. Y todos estos pactos son posibles. Y todos estos pactos son solo una cuestión de lo que los estados quieren hacer. Nuevamente, bajo el derecho internacional, ninguno de estos pactos, excepto ahora las alianzas ofensivas. Las alianzas ofensivas no están permitidas bajo la Carta de las Naciones Unidas. Pero aparte de eso, eres libre de crear cualquier tipo de pactos. Y aquí es realmente donde me gustaría señalar que cuando hablamos de seguridad para Ucrania y neutralidad para Ucrania, uno de los mayores malentendidos es que si Ucrania decidiera ser neutral, no podría haber ningún tipo de arreglo de seguridad para ella. Y aunque acabo de decir que no es prudente pensar solo en términos de promesas de seguridad, me gustaría señalar que hay muchas configuraciones diferentes posibles, incluso con una Ucrania neutral. Los estados neutrales pueden tener garantías de seguridad por parte de terceros estados. Esto puede sonar contradictorio, pero permítanme repetirlo. Los países neutrales pueden tener garantías de seguridad por parte de terceros estados, y no es una violación de la neutralidad. Permítanme mostrarles cómo eso es posible al observar lo que sucedió en 1870 con Bélgica. By looking at what happened in 1870 to Belgium.
Bélgica fue neutralizada en 1839, declarada neutral en 1839, y Bélgica mantuvo su neutralidad hasta la Primera Guerra Mundial, cuando fue atacada por Alemania en 1914. Pero durante la mayor parte del siglo XIX, Bélgica fue un estado neutral exitoso. Ahora, hubo una gran crisis en Europa en 1870 que involucró a la Bélgica neutral, y fue la Guerra Franco-Prusiana. La guerra en la final en 1871, los alemanes arrebataron Alsacia-Lorena a los franceses. Así que aquí hay un mapa de Europa en 1871. Así solía verse toda la catástrofe. Todavía teníamos al Reino Unido, que incluía a Irlanda. Teníamos un imperio alemán que se extendía hasta el este. Había, por supuesto, el imperio prusiano, ¿verdad?, que se extendía hasta el este. Teníamos una enorme Austria-Hungría. Y los alemanes y los franceses estaban enfrentados intermitentemente. Y en 1870 realmente se intensificó. Uno de los peligros era que Alemania o Francia utilizaran la neutral Bélgica, cruzaran la neutral Bélgica para atacar al otro. Esa era una amenaza muy real en 1870. Y Bélgica, siendo neutral, por supuesto estaba allí y podría haber sido una víctima potencial de un ataque. Lo que hicieron los británicos, lo que hizo el Reino Unido en esta situación, es que creó, de hecho, dos tratados de seguridad separados. Uno, déjame mostrarte este. Fue creado el 9 de agosto de 1870 entre Su Majestad la Corona Británica y el Rey de Prusia, relativo a la independencia y neutralidad de Bélgica. Ese es el título del tratado. Pero este es un tratado entre el Reino Unido y Prusia. Y el artículo 1, solo mira esto. La parte importante aquí dice que considerando que Bélgica es neutral y Bélgica es importante, este estado neutral de amortiguación es importante para la seguridad de Prusia, que Su Majestad, la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, por su parte, declara que si durante las hostilidades entre los franceses y los alemanes, los ejércitos de Francia violaran la neutralidad de Bélgica, ella estará preparada para cooperar con Su Majestad prusiana para la defensa de Bélgica, empleando para ese propósito sus fuerzas navales y militares. Así que Gran Bretaña hace un acuerdo con Alemania, con la Alemania prusiana, de que si los franceses intentaran cruzar Bélgica, atacaran Bélgica, entonces Gran Bretaña se unirá a Alemania para defender Bélgica contra los franceses. Y ahora mira lo que hicieron al día siguiente, o 2 días después, perdón, el 11 de agosto de 1870. Crearon un copia-pega literal de todo el tratado, esta vez entre Su Majestad y el Emperador de Francia, que si durante las hostilidades los ejércitos de la Confederación Alemana del Norte y sus aliados violaran la neutralidad de Bélgica, ella estaría preparada para cooperar con Su Majestad Imperial para la defensa de Bélgica, empleando para ese propósito sus fuerzas navales y militares. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo un Estado neutral recibió una garantía de seguridad por parte de un tercer Estado, sin ser él mismo parte de ese tratado. Por lo tanto, la neutralidad belga no fue influenciada de ninguna manera. Bélgica no violó su neutralidad. Bélgica no era miembro de una alianza. Fueron los otros estados los que crearon una alianza a su alrededor. En realidad, un doble cerrojo en este ejemplo. Al final, el Reino Unido tenía un acuerdo con Francia para defender a Bélgica contra los alemanes en caso de que atacaran. Y el Reino Unido también tenía un acuerdo con Alemania para defender a Bélgica contra los franceses en caso de que atacaran. Así que Bélgica terminó no dentro, sino fuera, como beneficiaria de un acuerdo de doble seguridad. Este es el nivel al que es posible crear arreglos de seguridad. Ahora, debes saber que en 1914, cuando finalmente los alemanes atacaron Bélgica para atacar a Francia, la principal razón por la que los británicos declararon la guerra a Alemania fue porque dijeron que legalmente todavía teníamos un tratado vigente con los franceses. Así que este tratado fue el principal argumento legal utilizado en 1914
para que los británicos se unieran a la Primera Guerra Mundial del lado de los franceses. No me malinterpretes. Estos acuerdos de seguridad pueden ser muy peligrosos y complicados, y pueden llevar a efectos en cascada, especialmente una vez que tienes una red de estos tratados en marcha. Pero este es un ejemplo de cómo un Estado neutral puede beneficiarse de un acuerdo de seguridad. Entonces, en teoría, podrías pensar en algo como los Estados Unidos y Rusia, ambos prometiendo a otros estados acudir al rescate de Ucrania si Ucrania fuera atacada por cualquier tipo de tercer estado, sin que Ucrania sea realmente parte de tal acuerdo, y así seguir teniendo una Ucrania neutral. Si eso alguna vez llegara a ser cierto o fuera el caso, no sería una violación de la neutralidad ucraniana. Nuevamente, las relaciones internacionales son extremadamente flexibles, y el derecho internacional permite muchas configuraciones diferentes de qué tipos de tratados se pueden y no se pueden hacer. Los estados que están sujetos a ciertos arreglos de seguridad no necesariamente necesitan ser parte de esos arreglos. Pueden quedar excluidos. ¿Y eso es agradable? No, no lo es. Es política de gran poder. Pero tales arreglos pueden crear la estabilidad necesaria para prevenir la guerra, porque en 1870 y 1871, la guerra franco-prusiana no se convirtió en una guerra general europea. Fue contenida, permaneció como una guerra entre Prusia y Francia, y solo se convirtió más tarde, en 1914, cuando viejas animosidades se convirtieron en una guerra mundial. Una vez que estos tratados comenzaron a entrelazarse, y muchos procesos políticos muy malos comenzaron a suceder al mismo tiempo. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Hablar de cómo Ucrania necesita obtener garantías de seguridad por parte de uno u otro estado. Y sin eso no puedes vivir. Nunca puedes estar seguro. Es estúpido en primer lugar. Hay muchos estados en el mundo que no tienen ningún tipo de acuerdos de seguridad y están seguros. No están siendo atacados. Actualmente viven felices y en gran prosperidad. Solo piensa en el pequeño Liechtenstein, y cómo Liechtenstein no está siendo atacado ni por Suiza ni por Austria. Piensa en Luxemburgo, piensa en Singapur, piensa en Indonesia, piensa en Malasia. Piensa en todos los estados que no tienen acuerdos de seguridad ni garantías de seguridad, y aún así están seguros. Por otro lado, también es un argumento tonto, porque hay muchas maneras en las que se pueden formar acuerdos de seguridad, si esa es la única forma en que estas personas pueden pensarlo. Pero podrías tener una Ucrania neutral, y aún así podrías tener algunas formas de acuerdos de seguridad. Los mejores acuerdos, por supuesto, son aquellos que se hacen con todas las potencias involucradas. Tienen seguridad compartida y aseguran que la seguridad de un Estado no va a disminuir la seguridad de otro. Las grandes potencias como Rusia y Estados Unidos son infames por ser muy inseguras y sentirse amenazadas incluso por problemas muy menores en sus fronteras. Pero así es como es. Lo que se necesita, de hecho, es un acuerdo de seguridad común, uno grande, como la forma en que se pensaba la seguridad en la década de 1970, cuando se celebró la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, culminando en el Acta Final de Helsinki de 1975. Esos fueron los momentos en que todos los estados pudieron reunirse y acordar algunos arreglos mínimos. Necesitamos esto nuevamente en Europa, y lo necesitamos rápido para evitar que el continente vuelva a enfrentarse. Gracias por escuchar hoy. Thank you for listening today.